Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar con miembro superior. Entonces la extremidad superior como tal se va a relacionar con la cara lateral de la porción inferior del cuello y con la pared torácica. Esta se va a unir al tronco mediante músculos y solamente una pequeña articulación que está situada entre la clavícula y el esterno, la articulación esternoclavicular. Atendiendo a la localización de las principales articulaciones, vamos a ver que la extremidad superior la vamos a dividir en diferentes regiones. La primera de ellas es la articulación del hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. El hombro como tal va a ser la zona de transición entre el tronco y el miembro superior. El brazo va a ser la zona que va a estar situada entre el hombro y la articulación del codo. El antebrazo va a ser la que se encuentra entre la articulación del codo y la articulación de la muñeca. Y la mano va a ser la parte distal de la articulación de la muñeca. Si nosotros observamos desde la parte superior la articulación como tal del hombro, podemos observar cómo va a ir desde la apófisis espinosa de la vértebra de T1, va a seguir la espina de la escápula, el acromion y toda la clavícula. Y solamente va a estar unido el miembro superior al tórax a través de esta articulación, de la articulación de el esternón con la clavícula, la articulación esternoclavicular. Y justamente este espacio que va a quedar aquí va a ser la axila. Entonces, como tal, entre estos sitios vamos a tener diferentes zonas que van a ser zonas de transición entre las diferentes partes del tronco y de la extremidad superior. La primera de ellas vamos a tener la axila. Esta zona es un área de forma piramidal, de tipo irregular, y va a estar formada principalmente por músculos y huesos del hombro, así como por la cara lateral de la pared torácica. El vértice o la entrada se abre directamente sobre la zona inferior del cuello y la piel de la axila forma su suelo. Todas las estructuras fundamentales que discurren entre el cuello y el brazo lo hacen a través de la región de la axila. Después, en la articulación del codo, vamos a tener la fosa cubital, que es una depresión que va a tener forma de triángulo y está formada por los músculos anteriores de la articulación del codo. Por aquí va a pasar la principal arteria del brazo al antebrazo, que es la arteria braquial, que va a pasar por esta fosa, al igual que el nervio mediano. Y por último tenemos aquí el túnel del carpo. El túnel del carpo va a ser la entrada a la palma de la mano. En la parte posterior sus paredes van a estar formadas principalmente por un arco constituido por los huesos del carpo, mientras que en la parte anterior va a estar formada por una banda gruesa de tejido conjuntivo que va a ser el retináculo flexor. Dentro de este túnel del carpo van a pasar todos los tendones flexores largos que vienen desde la región del antebrazo y se dirigen hacia la mano. Y también por dentro va a pasar el nervio mediano. Este sitio, este túnel del carpo, es muy importante porque podemos tener lesiones del nervio mediano a este nivel justamente porque van a comprimir el nervio y van a causar daño. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, esta sería como tal la forma en la que va a estar constituida la extremidad superior y vamos a ver que va a estar formado por un esqueleto. ¿Ok? Estos huesos como tal son desde la región del hombro, la escápula, la clavícula y la parte superior de el húmero que van a estar juntos en la cavidad, en la articulación glenohumeral y van a formar la articulación del hombro. Después tenemos aquí el húmero. El húmero es este hueso largo que forma toda la parte del brazo. Este se articula con los huesos del antebrazo en la articulación del codo y que es una articulación de tipo enatrosis que va a permitir la flexión
y la extensión del antebrazo. El antebrazo como tal va a estar formado por dos huesos. El hueso lateral, que va a ser el radio, y el hueso medial, que actualmente ya no se llama cúbito, sino que lo vamos a llamar ulna. ¿Ok? Ulna es el nombre adecuado. En la articulación del codo, los extremos proximales del radio y de la ulna también se van a articular entre ellos y junto con el húmero. Además de hacer la flexión y la extensión del antebrazo, la articulación del codo permite que el radio gire sobre el húmero cuando se desliza contra la cabeza del cúbito durante los movimientos de pronación y supinación de la mano. Después hacemos los extremos distales del radio y la ulna, que se van a articular también entre ellos, y también permite que el extremo distal del radio se desplace desde la cara lateral a la medial de la ulna durante la pronación de la mano. Ahorita más o menos vamos a ver esos movimientos. Permítame. Entonces tenemos aquí la mano. Entonces ven aquí, esta es la pronación y la supinación. Pronación cuando está arriba y la supinación cuando está abajo. Si se fijan, prácticamente la ulna queda en su sitio y el radio es el que está girando. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se pueda realizar la pronación y la supinación, y prácticamente el que está girando sobre su propia cabeza va a ser el radio. Entonces, este es el momento de pronación y de supinación. Y la flexión y la extensión de la articulación del codo. ¿Ok? Después tenemos a los huesos del carpo, que van a estar en la articulación de la muñeca. Esta articulación se va a formar entre el radio y los huesos del carpo, y entre un disco articular distal al cúbito, a la ulna y a los huesos del carpo. Esta articulación lo que va a permitir es la abducción, la aducción, la flexión y la extensión de la mano. Después continuamos con los huesos de la mano, que son los huesos del carpo, los metacarpos y las falanges. Los 5 dedos de las manos van a ser el pulgar, el índice, el medio, la anular y el meñique, que los vamos a llamar como primer dedo, contando a partir del dedo pulgar. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Y vemos que en el carpo vamos a estar formado principalmente por 8 huesecillos pequeños que permiten movimientos limitados, por lo que todos estos van a formarse, van a funcionar de forma simultánea, como si fuera un único hueso, aunque realmente son 8. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar de los huesos que van a formar la articulación del hombro. Primero de ellos va a ser la clavícula. Entonces, la clavícula es este hueso que va a tener forma de S y que va a permitir la unión entre el tronco y la extremidad superior. Este hueso se puede palpar justamente en toda su longitud y tiene esta forma de S. La parte medial, como tal, es convexa hacia adelante y la parte lateral va a ser cóncava hacia adelante. El extremo acromial, que es la parte lateral de la clavícula, va a ser plana, mientras que el extremo external o medial es más grueso y tiene una forma cuadrangular. El extremo acromial tiene una pequeña carilla articular que va a ser ovalada, y esta carilla se va a unir o se va a articular con el acromion,
de la escápula. Mientras que el extremo external de la clavícula va a tener otra pequeña carilla que es más grande y se une fundamentalmente al manubrio del esternón y también comparte del primer cartílago costal. En la parte inferior, en la parte baja, en su porción lateral, vamos a ver varias impresiones que va a ser la línea trapezoidea y el tubérculo conoideo. Esta tuberosidad, que va a ser el tubérculo conoideo, sirve para sitio de inserción para los ligamentos coracoclaviculares, así como la línea trapezoidea, que vamos a ver más adelante. Entonces, en su parte anterior prácticamente es lisa. Ustedes pueden seguir desde el manubrio del esternón, pueden tocárselo, pueden sentir la articulación externo-clavicular y seguir todo el trayecto de la clavícula que es liso hasta la parte lateral. ¿Ok? Si nosotros observamos, esta sería la articulación del hombro. Aquí tenemos la clavícula y en su parte inferior vemos aquí los ligamentos coracoclavicular, la porción trapezoidea que se inserta en la línea trapezoidea y la porción conoidea del ligamento coracoclavicular. ¿Ok? Y prácticamente en la parte anterior es prácticamente lisa la clavícula. ¿Ok? Después vamos a tener a la escápula. La escápula es un hueso grande, es plano y triangular. Y vamos a ver que como tiene forma triangular va a tener ángulos, bordes y superficies, así como sus apófisis. Entonces, sus ángulos, vamos a tener un ángulo lateral. Este ángulo lateral se caracteriza por tener a la cavidad glenoidea. Tenemos el ángulo superior y un ángulo inferior. Vamos a tener tres bordes, un borde superior, un borde lateral y un borde medial. Vamos a tener dos superficies, una superficie que es posterior, que es la superficie que va a ir hacia la parte posterior, va a ir hasta la parte de atrás, a la parte posterior, y otra parte que va a ser la parte costal, o la cara costal, que va a estar pegado a las costillas en la parte posterior del tórax. Y vamos a tener tres apófisis que van a ser el acromion, que este acromion es la continuación de la espina de la escápula, así como también una apófisis coracoides en la parte anterior. Entonces, esas son las características macroscópicas que vamos a tener dentro de la escápula. Después, el ángulo lateral, como les comentaba, está delimitado por la cavidad glenoidea, que es una cavidad poco profunda con una ligera forma, como si fuera una coma invertida, que se va a articular con la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral. Inferior a la cavidad glenoidea tenemos una pequeña prominencia que es el tubérculo infraglenoideo. Este tubérculo infraglenoideo va a ser el sitio para la inserción de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Y también tenemos una cavidad, perdón, tenemos un tubérculo supraglenoideo que se encuentra por arriba de la cavidad glenoidea, que es el sitio de inserción para la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Entonces, bíceps braquial, el que tiene dos cabezas, la cabeza larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Tríceps braquial, cabeza larga, se inserta en la tuberosidad en el tubérculo infraglenoideo. ¿Ok? Después tenemos la superficie posterior. Esta superficie posterior de la escápula se va a dividir en dos regiones, principalmente por la espina de la escápula. Entonces, esta espina pasa y divide en dos cavidades que son de características diferentes. La más grande es la fosa infraespinosa, que es más grande
Y por arriba de la espina tenemos a la fosa supraespinosa, ¿ok? Entonces, estas son las dos cavidades las dos fosas que se van a formar en la cara posterior de la escápula a través de la espina. Y después, continuándose con la espina, tenemos esta apófisis que es el acromion, que es una proyección anterolateral de la espina que forma un arco sobre la articulación glenohumeral. Vean aquí cómo está el acromion que forma este arco justamente arriba de la cavidad glenoidea. Y se articula mediante una pequeña carilla ovalada que está situada en su extremo distal, y está aquí su superficie articular, para unirse a la clavícula. La zona que está situada justamente entre el ángulo lateral de la escápula y la unión de la espina, aquí lo vemos, que sería esta región. Si lo vemos desde la parte posterior sería esta región, que es una escotadura. Si lo vemos de la parte anterior sería esta región. Esta va a ser la escotadura mayor de la escápula o escotadura espinoglenoidea. A diferencia de la superficie posterior, vamos a tener la superficie costal, que es esta. En la superficie costal es prácticamente lisa, con una concavidad, y toda esta la vamos a llamar fosa subescapular. La fosa subescapular como tal va a ser el sitio que va a estar recubierto en su totalidad por el músculo subescapular que se puede mover libremente sobre la pared torácica subyacente. Este va a estar justamente atrás de las costillas y va a permitir el movimiento entre la escápula y el tórax. Después el borde lateral, que estaría aquí, es completamente libre. Es grueso, resistente y va a servir para la inserción de los músculos, mientras que el borde medial y la mayor parte del borde superior son finos y angulosos. Entonces, el borde superior como tal va a estar delimitado en su extremo lateral por la apófisis coracoides, que está aquí. Esta apófisis coracoides es una estructura con forma de gancho que se dirige anterolateralmente justo inferior a la parte lateral de la clavícula. Y una pequeña pero nítida escotadura supraescapular, que es este que está aquí. Este es de la vista posterior, este es desde la vista costal. Esta escotadura supraescapular se sitúa inmediatamente medial a la raíz de la apófisis coracoides. Entonces, si nosotros tomamos, aquí está la escápula, aquí está recubierta por los músculos. Si aislamos como tal, tenemos esta escápula. Entonces, si se fijan, aquí tenemos justamente a la espina de la escápula. Después se prolonga y se elonga hasta formar el acromion en esta zona. Aquí tenemos la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. Después de la apófisis coracoides tenemos a la escotadura supraescapular. Tenemos el borde superior, el borde medial, el borde lateral, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. ¿Ok? Entonces, esta es la escápula. Y ahorita vamos a hablar de los músculos que componen toda esta zona. Después tenemos a la parte proximal del húmero. Entonces, la parte proximal del húmero está formado principalmente por la cabeza, el cuello anatómico, que vemos aquí, y los tubérculos mayor y menor del cuello del húmero, así como su cuello quirúrgico y la mitad superior de la diáfisis del húmero. Entonces, la cabeza como tal va a tener esta forma de semiesfera que se proyecta en sentido medial a lo largo de toda la superficie superior para articularse con la cavidad glenoidea.
La parte articular de la cabeza es mucho mayor que la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es mucho más pequeña y no ocupa toda la totalidad de la cabeza del húmero. Después vamos a presentar el cuello anatómico. El cuello anatómico es mucho más corto y es solamente un pequeño estrechamiento que va a unir a la diáfisis con el cuello, con la cabeza. Está situado justamente distal a la cabeza y se ubica entre los tubérculos mayor y menor y la cabeza, en la zona lateral. Después tenemos estos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. El tubérculo mayor sirve de inserción para los 4 músculos del manguito rotador y de la articulación glenohumeral. El tubérculo mayor justamente está en la zona lateral y sus caras superior y posterior van a estar delimitadas por 3 caras lisas y grandes que sirven de inserción para los músculos, para los tendones musculares de diferentes músculos. Por ejemplo, tenemos en esta zona, en la carilla, tenemos el tubérculo mayor y va a tener 3 carillas: carilla superior, carilla medial y la carilla inferior. La carilla superior es para el tendón del músculo supraespinoso, la carilla medial para el infraespinoso y la carilla inferior para el redondo menor. Por delante vamos a tener al tubérculo menor. El tubérculo menor va a estar justamente para la inserción del músculo subescapular. Y estos 4 músculos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular, son los 4 músculos que van a formar al manguito de los rotadores. Entre los 2 tubérculos vamos a ver un surco, que es el surco intertubercular. Este surco intertubercular también lo pueden encontrar como llamada corredera bicipital. Este va a ser el sitio por donde va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps para insertarse justamente a nivel de la tuberosidad supraglenoidea. Después, este surco va a tener 2 labios, un labio lateral y un labio medial. Entre el labio lateral se va a continuar para formar la tuberosidad deltoidea, que va a ser el sitio de inserción del músculo deltoides, mientras que el labio medial va a ser el surco para la inserción del pectoral mayor, del dorsal ancho y del redondo mayor. ¿Ok? Esta tuberosidad deltoidea va a tener forma de V porque se van a insertar todas las fibras musculares del músculo deltoides, que tiene forma de triángulo. Y después tenemos el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico como tal es un sitio de debilidad y va a ser un sitio importante porque uno se puede fracturar. Las fracturas del cuello quirúrgico son en esta zona y cuando se fractura puede dañar ciertas estructuras como el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior, que vamos a ver cómo se relacionan prácticamente con esta zona porque van a estar pasando por la parte medial. Entonces, si nosotros recordamos, aquí tenemos el húmero. Entonces, tenemos el húmero, estamos hablando nosotros de la parte proximal. Tenemos aquí la cabeza del húmero. Y por debajo, todo este reborde sería el cuello anatómico. Tenemos las 2 tuberosidades o tubérculos, tubérculo mayor, tubérculo menor, y entre ellos el surco o intertubercular o la corredera bicipital. Entonces, tenemos esto y aquí vemos cómo va bajando y aquí vamos a ver en esta zona la región como en V que se va a corresponder con la tuberosidad deltoidea. Y vamos a ver ahorita cómo se van a insertar los músculos que le comentaba. Entonces, en la carilla superior aquí tenemos el tubérculo mayor. Entonces, el tubérculo mayor se van a insertar 3 músculos. En la parte superior, en la carilla superior es el músculo supraespinoso, que aquí lo tenemos, que como su nombre lo dice va a estar en la fosa supraespinosa. Después, en la carilla medial, carilla media, vamos a tener músculo infraespinoso.
que justamente su nombre lo recibe porque va a estar en la fosa infraespinosa. Después tenemos en la carilla inferior al músculo redondo menor, que aquí está. Entonces, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Después, en la parte anterior, en el tubérculo menor, vamos a tener el músculo subescapular. Vean cómo el músculo subescapular prácticamente está entre el tórax y la cara costal de la escápula. ¿Ok? Entonces, estos 4 músculos son los que van a formar el manguito de los rotadores. Y aquí está cómo se insertan justamente en la articulación del húmero. Entonces, después vamos a pasar a la siguiente articulación, que va a ser la articulación esternoclavicular. Entonces, la articulación esternoclavicular es la que se establece entre el extremo proximal de la clavícula y la escotadura clavicular del manubrio del esternón. Entonces, aquí tenemos el manubrio del esternón. Aquí vemos cómo se inserta la primera costilla. Justamente en el ángulo del esternón se insertaría la segunda costilla, que es donde nosotros podemos empezar a contar. Entonces, en la parte superior tenemos esta escotadura clavicular, donde se va a insertar la clavícula. Después, este va a estar unido tanto al manubrio del esternón, la clavícula, como a la primera costilla y su primer cartílago costal. Entonces, esta articulación es de tipo sinovial en silla de montar. La cavidad articular va a estar separada por completo en 2 compartimentos por un disco intervertebral que se va a encontrar interarticular, ¿ok? Y va a permitir los movimientos de la clavícula, sobre todo en los planos antero-posterior y vertical, aunque también se produce cierto grado de rotación. Entonces, esta articulación va a estar formada y rodeada por diferentes ligamentos. Son 4 ligamentos en total. Los primeros van a ser los ligamentos esternoclaviculares. Va a haber un ligamento esternoclavicular anterior y un ligamento esternoclavicular posterior, que se sitúan justamente anterior y posterior a la articulación. Después vamos a tener un ligamento interclavicular. Este ligamento interclavicular va a unir los extremos de las clavículas entre sí y a la cara superior del manubrio del esternón. Y por último tenemos el ligamento costoclavicular, que se sitúa justamente lateral a la articulación y va a unir el extremo proximal de la clavícula con la primera costilla y con el primer cartílago costal. Entonces, si nosotros vemos esta articulación, entonces podemos observar en la articulación del hombro, por ejemplo, en la flexión de la articulación, al momento de flexionarla, no solamente es la articulación glenohumeral la que va a estarse moviendo, sino va a haber cierto desplazamiento también de la articulación esternoclavicular. ¿Ok? Esto lo que va a permitir es este movimiento, ¿sí?, sobre el plano vertical, hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros podemos ver el movimiento de abducción, vemos otra vez cómo se levanta la articulación esternoclavicular y permite estos movimientos. Vean cómo está fija la del lado izquierdo y ven este desplazamiento que va a presentar la articulación esternoclavicular. Y los movimientos que va a permitir también en el movimiento antero-posterior sería, por ejemplo, para la extensión. Vean aquí. Entonces, como hacia anterior y hacia posterior va a permitir estos movimientos. Ok, entonces se fijan, no es una articulación completamente fija, va a tener ciertos rangos de movimiento.
Después tenemos a la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular como tal es una pequeña articulación de tipo sinovial también que se va a encontrar entre la carilla ovalada en la superficie medial del acromion y una carilla similar en la clavícula. Esta articulación va a permitir que se realicen movimientos en los planos antero, posterior y vertical y cierto grado de rotación axial. Esta está rodeada por una cápsula articular y se encuentra reforzada por el ligamento acromioclavicular, que se encuentra justamente superior a la articulación y que une a las zonas adyacentes de la clavícula con el acromion. Y otro ligamento que es el ligamento coracoclavicular, que es mucho mayor que el ligamento acromioclavicular y no está directamente relacionado con la articulación, pero constituye un sitio para mantener fija la articulación, ya que se considera como un ligamento accesorio. Este ligamento se extiende justamente entre la apófisis coracoides de la escápula y la superficie inferior en el extremo acromial de la clavícula y está compuesto por el ligamento trapezoide situado justamente anterior y que se une en la línea trapezoidea de la clavícula y el ligamento conoideo que se une al tubérculo conoideo de la clavícula. Entonces aquí está el tubérculo conoideo con su ligamento trapezoide en la línea trapezoidea y juntos van a formar el ligamento coracoclavicular. Aquí podemos observar cómo está la cisura o la incisura de la escápula. Entonces aquí tenemos otra vez, aquí está la apófisis coracoides y aquí podemos observar el ligamento coracoclavicular, su porción trapezoidea y su porción conoidea, que van a estar fijos en la apófisis coracoides, manteniendo en su lugar a la articulación acromioclavicular con el ligamento acromioclavicular. Por arriba de este ligamento acromioclavicular y de la articulación acromioclavicular vamos a tener una bolsa, que es la bolsa acromial subcutánea, que ahorita vamos a hablar de ella, que estas bolsas lo que permiten son bolsas sinoviales que permiten el desplazamiento entre los músculos para que no haya un roce excesivo. Ahorita vamos a hablar de eso. También vamos a ver otro ligamento que se va a encontrar justamente entre la apófisis coracoides y el acromio, que es el ligamento coracoacromial, que también le va a dar estabilidad a esta zona de la articulación porque va a traccionar al acromio con la coracoides. ¿Ok? Después vamos a ver la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral también es una articulación de tipo sinovial, pero va a ser una enartrosis, enartrosis o una de tipo esferoidea. Esta se va a formar entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación es de tipo multiaxial y dispone de un amplio rango de movimientos. Esto se va a conseguir debido a la estabilidad de los huesos, debido a la gran cantidad de cápsula articular que van a contener y de tendones que van a estar fijos a estos huesos. Entonces vamos a tener movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. Entonces aquí tenemos de los movimientos, por ejemplo, está la rotación externa. Vean aquí como el que se mueve es nada más sobre su mismo eje, el húmero, para adentro y para hacia afuera. Esa es la rotación externa y si es para adentro es rotación interna. Después tenemos la rotación interna, si fijan ahora es hacia adentro. Tenemos la abducción
Ujú. Vean cómo se mueve todo el húmero. Tenemos la flexión horizontal y tenemos la extensión. ¿Ok? Entonces, todo ese es el rango de movimientos que puede ser la articulación del hombro. Entonces, las superficies articulares de la articulación glenohumeral son, por un lado, la gran cabeza esférica del húmero y, por otro lado, la pequeña cavidad glenoidea de la escápula. Ambas están cubiertas por cartílago de tipo hialino. En la cavidad glenoidea, vamos a ver que aumenta su profundidad y su superficie gracias a un collar fibrocartilaginoso que se conoce con el nombre de rodete glenoideo o también conocido como labrum glenoideo. Entonces, este rodete va a ampliar la superficie articular de la cavidad glenoidea. Por la zona superior, este rodete se va a unir al tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, que este se inserta en el tubérculo supraglenoideo y pasa justamente por la cavidad articular superior a la cabeza del húmero. Entonces, pasa por aquí. La membrana sinovial como tal que une a los bordes de las superficies articulares recubre la membrana fibrosa de la cápsula articular. Esta membrana sinovial es más laxa en la zona inferior y la zona redundante de la membrana sinovial y la membrana fibrosa se adapta a los movimientos de aducción del brazo. Entonces, vean cómo aquí está la cabeza larga, va a pasar por justamente el surco intertuberoso y va a estar aquí el ligamento transverso del húmero. Pasa el tendón largo de la cabeza del bíceps y sigue por todo este surco intertubercular. Después tenemos la membrana fibrosa de la cápsula articular y esta membrana fibrosa va a envolver al tendón de la cabeza larga del bíceps y aquí abajo va a tener una zona redundante. Esta zona redundante es por los movimientos tan amplios que puede presentar. Si fuera completamente esférica no podríamos tener capacidad para hacer movimientos más elongados. Entonces por eso siempre va a existir esta zona redundante. ¿Ok? Entonces esta es la bolsa, bueno, esta es la como tal la membrana fibrosa y después vamos a ver que va a haber ligamentos que lo van a envolver, como el ligamento coraco-humeral, que va desde la coracoides hacia el húmero. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, una bolsa que es constante, que es la bolsa subtendinosa del músculo subescapular. Esta bolsa tendinosa es la más constante, pasa justamente por debajo del músculo subescapular y permite este movimiento, que el movimiento sea más nítido, que no haya tanta fricción entre el músculo y entre la cápsula articular. Vamos a ver también que el tendón de la cabeza larga del bíceps va a tener también su propia vaina sinovial por el movimiento que va a estar haciendo, va a estar protegiéndolo. Y la cápsula articular va a estar recubierta por 4 ligamentos. El primero de ellos que ya vimos es el ligamento coracohumeral, que va desde la apófisis coracoides hacia el húmero. Y los otros 3 ligamentos van a ser el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Entonces, estos ligamentos pasan justamente desde el borde superomedial de la cavidad glenoidea hacia el tubérculo menor y en dirección inferior se relacionan con el cuello anatómico del húmero. ¿Okay? Eso es lo que va a estar formando todo lo que es la cara o la cápsula articular de la articulación glenohumeral. En la parte superior, entre la raíz de la apófisis coracoides y el tubérculo mayor del húmero, tenemos el ligamento coracohumeral. Y entre los tubérculos mayor y menor, vamos a tener el ligamento transverso del húmero. Este ligamento transverso mantiene el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial dentro del surco intertubercular. Entonces, esos ligamentos son los que van a dar
estabilidad a la articulación glenohumeral. Entonces, aquí vemos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la bolsa subescapular, que va a estar por debajo del músculo escapular. Después tenemos otras 3 bolsas articulares más, que va a ser la articulación subcutánea, acromial, la articulación acromioclavicular. Entonces, la bolsa acromial. Después tenemos la bolsa subacromial, que está por debajo del acromial. Y por último tenemos la bolsa subdeltoidea, que se encuentra por debajo del deltoides. Entonces, estas 3, entonces, subcutánea acromial, subacromial y la subdeltoidea. Ok, vamos a quitarlas. Y después vamos a tener todos los ligamentos que están en la articulación glenohumeral. Entonces, desde la apófisis coracoides hacia el tubérculo, la tuberosidad mayor, el tubérculo mayor del húmero, tenemos el ligamento coracohumeral. Después tenemos los otros 3 ligamentos, que va a ser el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. ¿Ok? Y tenemos aquí la cápsula de la articulación del hombro. Entonces, la cápsula articular es esta. Si nosotros aquí observamos entre los 2 tubérculos mayor y menor, encontramos el ligamento humeral transverso. Si agregamos el músculo bíceps, podemos ver aquí cómo está. Justamente en el surco intertubercular pasa el tendón, que se inserta justamente en la tuberosidad supraglenoidea, o en el tubérculo supraglenoideo. ¿Okay? Mientras que la cabeza corta del bíceps braquial se va a insertar en la apófisis coracoides. ¿Okay? Y después ya tenemos aquí cómo se vería la articulación ya rodeada por los diferentes músculos. Entonces tenemos la cavidad glenoidea y dentro de la cavidad glenoidea alrededor tenemos al rodete glenoideo. Este rodete glenoideo se va a unir junto con el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y en la parte superior en el tubérculo supraglenoideo. Después tenemos toda la cápsula articular, la membrana sinovial, y en estos vamos a ver que se van a insertar o van a pasar los diferentes músculos. Tenemos el músculo supraespinoso y por arriba del músculo supraespinoso tenemos a la bolsa subdeltoidea. Después tenemos al músculo infraespinoso, al redondo menor y por delante al músculo subescapular y por debajo del músculo subescapular vamos a tener a la bolsa tendinosa del subescapular. ¿Ok? Y estos van a formar el manguito de los rotadores. Si nosotros observamos desde el esquema, desde el modelo, entonces podemos ir agregando músculo por músculo. Entonces aquí está la carilla articular. Tenemos justamente al músculo trapecio y al músculo deltoides. Entonces, quitamos el trapecio y quitamos al deltoides. Debajo de estos músculos, ahora sí ya tenemos a todo el manguito de los rotadores. El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el músculo subescapular. ¿Ok? Los que todo esto se van a insertar, 3 se insertan en el tubérculo mayor, solamente el subescapular se inserta en el tubérculo menor. ¿Ok? Y vemos aquí cómo pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial.
Entonces, de los músculos que van a estar formando también la articulación del hombro, vamos a tener al músculo trapecio y al músculo deltoides. Entonces, el músculo trapecio va a unir a lo que es a la escápula y la clavícula con el tronco, mientras que el músculo deltoides va a unir a la escápula y a la clavícula con el húmero. Entonces, el trapecio es este músculo que tiene un origen muy extenso en el esqueleto axial, que va desde la vértebra C1 hasta la vértebra T12, y que se va a unir también con el ligamento nucal. Este músculo une el esqueleto óseo del hombro a lo largo del borde interno de una línea de inserción continua en forma de U. Esta línea de inserción del trapecio que va a ser en la clavícula, en la espina y en el acromion. El músculo trapecio es un potente elevador del hombro y también rota la escápula, de modo que aumenta el alcance en sentido superior. La inervación del trapecio va a estar dada principalmente por el nervio accesorio o el onceavo par craneal y también por los ramos anteriores de los nervios cervicales de C3 y C4. Estos nervios van a discurrir de forma vertical por la superficie profunda del músculo. Aquí pueden ver, viene aquí el nervio accesorio junto con su arteria, que va a ser la arteria, perdón, se me fue el nombre, ¿sí? Junto con su arteria en la parte profunda. Y este músculo lo podemos explorar pidiéndole al paciente que levante los hombros. ¿Ok? Después tenemos al músculo deltoides. El músculo deltoides es este músculo en forma triangular cuya base se va a insertar justamente a nivel de la escápula y en la clavícula, y su vértice lo va a hacer en el húmero. Se origina justamente en la línea de inserción que va a estar en la cara anterior de la clavícula, en la cara anterior del acromion, en la parte posterior de la espina de la escápula, que también tiene forma de U. La principal función de este músculo va a ser la abducción del brazo por encima de los primeros 15 grados. Los primeros 15 grados de abducción del brazo van a estar dados por el músculo supraespinoso. Este músculo deltoides va a estar inervado por el nervio axilar, que va a ser una rama del fascículo posterior del plexo braquial. Y tanto el nervio axilar como sus vasos sanguíneos, que es la arteria y la vena circunfleja humerales posteriores, llegan al deltoides rodeando por detrás del cuello quirúrgico del húmero. Entonces, ven aquí, está el húmero y va a pasar por la parte posterior para hacerse anterior y abrazar por detrás, perdón, del cuello quirúrgico del húmero. Y después tenemos al músculo elevador de la escápula. Entonces, el músculo elevador de la escápula se origina justamente en las apófisis transversas de C1 a C4. Este desciende desde la parte lateral para insertarse en la superficie posterior del borde medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta esta zona triangular situada en la raíz de la espina. Este músculo elevador de la escápula, como ya vimos, es uno de los músculos superficiales del dorso junto con el trapecio y los romboides, y va a estar inervado principalmente por los nervios raquídeos de C3 y C4. Y su función es la de elevar la escápula. Y profundo al trapecio vamos a tener al romboides mayor y al romboides menor. El romboides menor tiene origen en el extremo inferior del ligamento nucal y las apófisis espinosas de las vértebras de C7 y T1. Se va a insertar de forma lateral a la superficie posterior en la raíz de la espina de la escápula, y el romboides mayor se origina desde las vértebras T2 a T5 en sus apófisis espinosas para insertarse en la superficie posterior del borde medial de la escápula. Acuérdense que los músculos
romboides van a estar inervados por el nervio dorsal de la escápula, que es ramo también del plexo braquial. Entonces, si nosotros regresamos aquí al modelo, podemos agregar a los músculos, que son los romboides, romboides mayor, romboides menor, y el músculo trapecio y el deltoides. Que están dando, ¿se acuerdan? El trapecio, el romboides mayor y el romboides menor forman de la parte superficial de los músculos del dorso, mientras que el deltoides se forma músculo de la articulación del hombro. Y dejamos aquí la parte posterior de la escápula. Entonces, de la región posterior de la escápula, vamos a ver que va a presentar ciertas características y ciertos músculos que van a ser importantes para poder ubicar el sitio por donde van a atravesar las estructuras que vienen desde la axila hacia la parte superior del brazo. Entonces, justamente estos músculos se van a localizar por debajo del trapecio y del deltoides. Contiene 4 músculos que se sitúan justamente entre la escápula y el extremo proximal del húmero. Estos van a ser el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, y aquí nos faltaría el redondo mayor. Entonces, estos 4 están justamente en la parte posterior de la escápula. En esta región va a contener partes de lo que sería también la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Entonces, también lo vamos a insertar aquí. Entonces, aquí tenemos el músculo tríceps braquial, su cabeza larga y su cabeza lateral, pero ahorita lo que nos importa es esta porción larga, que se extiende desde la escápula hasta el extremo proximal del antebrazo. Este músculo, junto con los otros músculos de la región y el húmero, forman una serie de espacios por los que vamos a ver que van a entrar y salir de esta región posterior del brazo. Entonces, los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor forman parte del manguito de los rotadores que estabilizan la articulación glenohumeral. Entonces, de esos ya fueron los que hablamos y nos faltaría hablar prácticamente del redondo mayor. El redondo mayor se origina de la región que está situada en la superficie posterior del ángulo inferior de la escápula. Es un músculo ancho con forma de cordón que se dirige en sentido superior y lateral para acabar en un tendón plano que se inserta en el labio medial del surco intertubercular en la superficie anterior del húmero. Entonces, quitamos aquí tantito el bíceps y vemos aquí cómo se inserta el tendón del redondo mayor. Y después tenemos a la cabeza larga del tríceps braquial. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo y desciende verticalmente por el brazo. Entonces, en esta parte aquí vemos el tubérculo infraglenoideo como baja y se continúa con la cabeza larga del tríceps braquial hasta terminar a nivel del olecranon, ¿okay? En el cúbito. El músculo tríceps braquial es el principal extensor del antebrazo y de la articulación del codo, y su cabeza larga cruza la articulación glenohumeral, por lo que también puede extender y aducir el húmero. Entonces, en este sitio, con estos músculos, con el redondo menor, el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps y el húmero, vamos a formar ciertos orificios que van a ser importantes para el paso de las estructuras. El primero de ellos va a ser el espacio cuadrangular. Si ustedes se fijan, desde aquí vemos como entre el borde inferior del redondo menor, el cuello quirúrgico del húmero, el borde superior del redondo mayor y el borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial se forma un cuadrado. Este es el espacio cuadrangular.
Por aquí va a pasar el nervio axilar junto con la arteria y la vena circunfleja humeral posterior. Después tenemos un espacio triangular que está en esta parte. Ven aquí, se forma un triángulo. Este espacio triangular es una zona de comunicación entre la axila y la región posterior de la escápula. Va a estar formado por el borde medial de la cabeza larga del tríceps, el borde superior del redondo mayor y el borde superior del redondo mayor y el borde inferior del redondo menor. Por este sitio van a salir la arteria y la vena circunflejas de la escápula para ir a irrigar la escápula. Después tenemos el último espacio, que es este, que es el intervalo triangular. El intervalo triangular va a estar formado por el borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial, la diáfisis del húmero y el borde inferior del redondo mayor. En este espacio, que está por debajo del borde inferior del redondo mayor, sirve de lugar de paso entre los compartimentos anterior y posterior del brazo y entre el compartimento posterior del brazo y la axila. Por aquí va a pasar el nervio radial y la arteria braquial profunda y sus venas asociadas también. Entonces, esta es la forma en la que van a estar pasando estos componentes y así es como lo veríamos en el esquema. Entonces, tenemos aquí la parte posterior, aquí está el músculo supraespinoso, el infraespinoso, y tenemos el redondo menor y el redondo mayor. Entre el redondo mayor, el redondo menor, el tríceps, la cabeza larga del tríceps braquial y el cuello quirúrgico pasa el espacio cuadrangular. Lateral, medial a este vamos a tener el espacio triangular e inferior a este vamos a tener el intervalo triangular. Entonces, en el espacio cuadrangular vamos a ver que el nervio axilar que va hacia el deltoides y hacia la piel lateral del deltoides junto con la arteria circunfleja humeral posterior. Y en el espacio triangular vamos a tener a la arteria circunfleja de la escápula. Mientras que en el intervalo triangular vemos aquí cómo pasa desde anterior, se vuelve posterior el nervio radial junto con la arteria braquial profunda. Entonces, estos sitios son importantes, está formado por estos músculos principalmente. Entonces, vamos a ver que también va a existir aquí en la parte superior lo que va a ser el agujero supraescapular. Este agujero supraescapular va a estar formado por la escotadura supraescapular y el ligamento transverso superior de la escápula, que convierte a esta escotadura en un agujero. ¿Okay? El nervio supraescapular pasa por este agujero, lo vemos, el nervio supraescapular, y la arteria y la vena supraescapular siguen el recorrido paralelo al nervio, pero suelen pasar inmediatamente superiores al ligamento transverso superior de la escápula y no por el agujero. Entonces, la única estructura que va a atravesar el agujero supraescapular va a ser el nervio supraescapular. La arteria supraescapular lo va a hacer por arriba. Entonces, estos dos nervios de la región posterior de la escápula son el nervio supraescapular y el nervio axilar, que se originan en el plexo braquial. El nervio supraescapular tiene su origen en la base del cuello y se dirige posterior y lateral a través del agujero supraescapular para alcanzar la región posterior de la escápula, donde se sitúa en el plano entre el hueso y el músculo. Va a inervar al músculo supraespinoso y termina inervando el músculo infraespinoso. Entonces, tanto el supraespinoso como el infraespinoso. Y no tiene ramos cutáneos, solamente va a tener sus ramos motores para el supraespinoso y para el infraespinoso. Después tenemos al nervio axilar. El nervio axilar también se origina del plexo braquial, del fascículo posterior. Va a salir de la axila en la pared posterior, pasando por el espacio cuadrangular. Entra en la región posterior de la escápula y junto con la arteria y la vena circunfleja humeral posterior,
se va a relacionar con la superficie posterior del cuello quirúrgico del húmero. Va a inervar al músculo deltoides y al músculo redondo menor. Además que va a presentar un pequeño ramo cutáneo, que es el nervio cutáneo lateral superior del brazo, que recoge la sensibilidad de la piel en la parte inferior del músculo deltoides. Después tenemos a la arteria supraescapular. Esta arteria supraescapular surge como rama del tronco tirocervical y es una de las ramas principales de la arteria subclavia. También se puede originar de la tercera parte de la arteria subclavia, pero es más raro. Entonces la vamos a ver como origen del tronco tirocervical, que es la arteria supraescapular. Este suele entrar en la región posterior de la escápula, superior al agujero supraescapular, mientras que el nervio sí va a atravesar el agujero supraescapular. Irriga los músculos supraespinoso e infraespinoso a lo largo de su recorrido y ofrece ramas para todas las estructuras que están cercanas. Entonces, vean, aquí viene la arteria supraescapular y después se irriga y va a dar una rama para el músculo supraescapular y otra rama para el músculo supraespinoso y otra para el infraespinoso. Después tenemos a la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral posterior se origina en la tercera parte de la arteria axilar. Entonces, el jueves vamos a ver la arteria axilar y vamos a ver sus divisiones. Pero recuerden que de la tercera parte va a salir la arteria axilar. La arteria circunfleja humeral posterior. Esta junto con el nervio axilar van a mandar la axila a través del espacio cuadrangular en la pared posterior y se relacionan con el cuello quirúrgico del húmero. Y por último tenemos a la arteria circunfleja de la escápula. La arteria circunfleja de la escápula es rama de la arteria subescapular, que también se origina en la tercera parte de la arteria axilar. Entonces, subescapular o la arteria circunfleja de la escápula se origina de la arteria subescapular, que se origina a su vez de la arteria axilar. Esta va a abandonar la axila a través del espacio triangular y va a alcanzar la región posterior de la escápula a través del músculo redondo menor y se va a unir con el resto de arterias como la arteria infraespinosa y la arteria cervical transversa en su porción profunda. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Doctor, Sí. el drenaje venoso, imagino las venas pasan, bueno, paralelas a las arterias y drenan en la vena axilar, ¿en dónde drenan? Las venas, por ejemplo, todas las venas van a seguir el mismo trayecto que las arterias y se van a conectar con los vasos venosos similares. Entonces, por ejemplo, las arterias supraescapular va a tener su vena subescapular que va a drenar prácticamente a la vena subclavia, mientras que las arterias circunflejas, humerol y la circunfleja de la escápula van a drenar en la vena axilar. ¿Ok? Correcto. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, Sí. ¿por qué, por ejemplo, en la arteria supraescapular dice que también se puede originar directamente de la arteria subclavia? O sea, ¿de qué depende o cómo? Son variantes anatómicas. Lo más normal, acuérdense que son variantes anatómicas. Se trata más por porcentaje. La mayoría de las veces la subescapular se origina de la arteria axilar, pero puede venirse más profundo y no originarse del axilar, sino venir prácticamente desde la subclavia. Entonces son variantes, pero ustedes quédense con la constante, digamos que la que más se menciona, que en este caso es que viene de la arteria axilar. Ok, gracias. Ujú.
¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, tengo una duda. Sí. Esta semana se entrega una actividad, ¿cierto? Sí. Entonces, como nos había comentado anteriormente, tenemos